sentimientos. Eh, Comunicación, que es un proceso en el cual se intercambia información de una persona a otra, posee diferentes interlocutores, pero principalmente es enviar o transmitir información. El habla, como se sabe, tiene que ver mucho con la manifestación motora del lenguaje, implicando la producción de los sonidos del habla, donde tenemos los órganos fonoarticulatorios implicados en ello. Y la ecolalia, que como se sabe es la repetición de frases o palabras escuchadas durante nuestro día a día. Es uno de los primeros detalles, mejor dicho, de los primeros estereotipos, por decirlo así, de nuestros niños autistas, donde ellos repiten todo lo que escuchan en nuestro día a día, de canciones, de cómicas, inclusive logran memorizarse canciones o las cómicas que suelen ver, frases, fragmentos de ellas. Y los profesores estáticos que muy de la mano, que van muy de la mano con la escuela de los niños, usualmente pues aprenden bloques de lenguaje y luego lo hacen propio para poder comunicarse en su día a día. Por ejemplo, niños que se aprenden canciones y que van a pasear y cuando salen con su familia a hacer un paseo, utilizan la canción dando a entender que van a pasear. La siguiente, teacher. Todo esto nos lleva a diferentes tipos de bases del desarrollo del lenguaje, donde tenemos dos muy importantes, que es el lenguaje comprensivo, donde los niños pues tienen la capacidad de entender palabras, frases o instrucciones, y el lenguaje expresivo, donde ellos adquieren esta habilidad para expresar todo tipo de ideas mediante palabras o estructuración del lenguaje propio. En el desarrollo del lenguaje oral, donde se está involucrado lo que es el vocabulario, la gramática y comprensión del lenguaje. La siguiente. Bueno, hablemos un poco de lo que realmente he estado observando, de que en la escuela se implementó la comunicación aumentativa alternativa. ¿Qué es? Es un sistema el cual incluye estrategias y herramientas que ayudan a una persona, en este caso a nuestros pequeños, a expresar sus ideas, emociones, pensamientos cuando el habla no es suficiente o no está presente. La comunicación aumentativa alternativa, hay que hacer mucho énfasis que no es un reemplazo al habla, no es un reemplazo a la expresión, es un sistema de apoyo que el niño posee o se le brinda para ellos poder entender y darse a entender en contextos sociales. Ella tiene diferentes, bueno, mejor dicho, dos diferentes maneras de poder ejecutarse. La primera son mediante sistemas inteligentes como el Seaboard, que muchos papás ya conocen porque es la aplicación que se implementa en el juego, o mediante el método tradicional, donde utilizamos pues pictogramas más físicos, fichas imprimibles, que se les da como en forma de llaveros a los niños para poder ellos pues expresarse. Esto, como vuelvo y recalco, no alterna el habla, no lo sustituye, solamente hace más funcionar su lenguaje. Que sí, como ustedes saben, es un comunicador pictográfico que permite a todos nuestros usuarios, a todos nuestros niños, comunicarse mediante símbolos, pictogramas y una voz sintetizada. Funciona en línea, sin conexión y está disponible en muchos idiomas. Como menciono, Seaword es un sistema donde cada niño tiene un plazones, donde estos se dividen en campos semánticos de diferentes frutas, vegetales, animales, muertes de granja. Pueden personalizar esta aplicación a las necesidades de nuestros niños, en donde cada niño va a poder, uno, estructurar su lenguaje, dos, aumentar el vocabulario y tres, utilizarlo como un apoyo cuando tenemos la noción de lo que queremos decir, no obstante, no logramos buscar o encontrar esa palabra dentro de nuestro sistema de comunicación para poder expresar. Vivo caso o ejemplo cuando tus niños están tan frustrados que en ese momento de frustración no logran expresar lo que ellos quieren dar a entender, que puede ser, nosotros interpretamos una conducta de no, pero este no tiene un porqué. Y muchas veces es porque quiero ir al baño y no me entienden que quiero ir al baño. Yo con el pictograma, ya sea en físico o digital, ellos logran decir que ellos quieren ir al baño.
Otra de las cosas que ayuda a Seaborg es aumentar el vocabulario de nuestros niños. Muchos de nuestros niños el año pasado tenían un vocabulario menor a 20 palabras. Actualmente la gran mayoría logra estructurar frases de 4 o 5 elementos, de 2 a 3 elementos, con o sin apoyo de la aplicación. Hace un par de días estaba observando a los más pequeños en el recreo, donde uno de ellos le pregunta a su compañerito, ¿quieres jugar? Y su compañerito, no, no quiero jugar. O sea que estas habilidades que el año pasado no teníamos, este año hemos observado un avance demasiado grande, un avance muy significativo de simplemente pasar de tener palabras a ya lograr estructurarlas y saber en qué contexto utilizar cada una de las palabras adquiridas. Siguiente slide. Ah, ¿qué son nuestras metas? Nuestras metas con nuestros niños es desarrollar el lenguaje oral, vocabulario, gramática, comprensión. Desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque es la capacidad de identificar y manipular los sonidos. ¿Por qué el cyborg va también un poco asociado a la conciencia fonológica? Porque hay muchos de nuestros niños, observando el año pasado yo, que habían adquirido fonemas. Sus fonemas estaban adquiridos al nivel de su edad. Sin embargo, en ciertas posiciones, esto estaban un poco alterados o todavía presentaban dificultad. Sin embargo, a pesar que yo les daba el refuerzo, ellos consigo lograban hacer la corrección mucho más rápido. Y yo dije, wow, esto realmente me sorprende mucho porque a pesar que yo directamente trabajaba con esta todavía dificultad en la adquisición en cierta posición de los fonemas, ellos consigo lo hacían mucho más fácil y se les hacía a ellos mucho más interactivo. Habilidades de atención, memoria y percepción auditiva, como nuestra tercera meta. Nosotros necesitamos tener atención, memoria, todo lo que son las funciones ejecutivas para nosotros poder organizar nuestro lenguaje, adquirir lenguaje y nosotros hacer propio el lenguaje y expresar. Organización temporal, vocabulario, como mencioné anteriormente, las funciones ejecutivas. Nuestro lenguaje no lo utilizamos solo por utilizar, él ya necesita una organización, una secuencia temporal y obviamente conocer un vocabulario y entender ese vocabulario. ¿Qué es relatar experiencia, organizar ideas, uso de conectores, coherencia y cohesión? Todo esto va de la mano de lo que es la narrativa. ¿Por qué? Porque yo para poder narrar mi día a día, narrar lo que pasó en el colegio, lo que pasó en el parque, en cualquier lugar, yo necesito organizar mis ideas, utilizar los conectores, saber qué de manera correcta implementarlos, tener coherencia a la hora de poder nosotros expresarnos. Todos nuestros niños, como les comento, logran utilizar el lenguaje. Ellos logran implementarlo, hacerlo propio, hacerlo suyo, pero se les hace muy complejo una habilidad, la narración. ¿Por qué? Porque la narración lleva muchas funciones ejecutivas o cognitivas que ellos necesitan para poder expresar a mamá que hoy en el colegio él hizo en la mañana, en el recreo jugó con su compañerito, hizo una tarea muy bonita con la teacher que a él le gustó. Esto requiere muchas funciones, memoria a corto plazo, a largo plazo, atención, organización, es algo que a mí todavía les cuesta y que es una de las habilidades que nosotros queremos fortalecer en nuestros niños, es una de nuestras metas. Pero, ¿cómo logramos? Utilizando fortaleciendo el lenguaje de nuestros niños, aumentando ese vocabulario. Por ejemplo, muchos niños, como mencionaba, tenían vocabulario muy reducido a 20, 15 palabras y actualmente, como mencioné, ya poseen un vocabulario mucho más estructurado, donde ellos saben comprender lo que ellos están expresando. Ellos saben el vocabulario que ellos poseen, en qué contexto utilizarlo. Porque bien, seguro es una aplicación que aumenta el vocabulario de nuestros niños. Sin embargo, no es solamente meter palabras y listo, es darle la herramienta al niño para que ellos puedan utilizar. Ellos adquieren las palabras, hay que enseñarle al niño que esas palabras tienen un significado, en qué momento se utilizan,
qué significa, porque ellos pueden conocer, decir 20 veces, repetir, que es como me mencioné, árbol, 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 pero no saben qué es árbol, qué significa un árbol, cómo se describe un árbol. Es las herramientas que nosotros tenemos que dar a nuestros niños, porque una de las eh, más grandes retos es darle la herramienta al niño y que el niño pueda comprender cómo utilizar esta herramienta, porque no es solamente introducir 20 palabras al día a un niño y no explicarle ni siquiera para qué utilizamos un vaso, que es la pragmática de los niños. Esto va dentro de las habilidades lingüísticas. La pragmática, ellos saben, pueden conocer este objeto, una pelota, saben lo que es la pelota, saben lo que es un bolígrafo. No obstante, si yo le pregunto al niño, ¿cómo es una pelota? Y ellos la están viendo, pero no logran describir a nosotros que la pelota es redonda y de color naranja y que es de un material, no sé, es plano. No logran realizarlo y es una de las metas que nosotros tenemos los niños desde el año pasado actualmente y lo que haremos es enseñarle a ellos que cada palabra que ellos adquieren tiene un significado. Que si yo le pregunto a ellos, ¿dónde está tu pelota, la redonda que tenías ayer? Ellos sepan poder describirnos. Ah, está en mi cuarto o en mi cuarto, porque usualmente tenemos todavía que utilizar o implementar el uso de conectores. Esto nos lleva a lo que es la narración. Bien, ¿qué avances hemos tenido? Bueno, vamos a escribir un poco, conversar un poco sobre eso. Hemos evidenciado un notable avance o ganancia en el uso de la aplicación, reflejando el incremento significativo del vocabulario funcional de cada uno. A través de su implementación constante se ha favorecido la adquisición de nuevas palabras y su uso en contextos cotidianos, que es la principal meta que nosotros queremos, darle un vocabulario extenso a cada uno, pero que ellos también sepan en qué momento utilizar ese vocabulario, que ellos puedan saber que el vocabulario que tienen tiene un momento, un tiempo y un lugar. Favorecer, mejorar, que muchos de nuestros niños han mejorado la estructura de frases. Hemos pasado de estructurar dos oraciones de dos palabras a estructurar frases de 5, 6 elementos e incluso realizar ya preguntas. Realizar preguntas, identificar a sus teachers, muchos ya conocen cada teacher, saben qué teacher da cada materia, saben qué materia eh, es la que tienen que dar por Prudentiis. Ellos saben que Prudentiis, la palabra Prudentiis para ellos es el momento en el cual ellos van a usar la tablet y trabajar todas las actividades cognitivas. Ellos ya saben que esa palabra significa que van a trabajar actividades cognitivas. Eso es el objetivo que tenemos con todos nuestros niños. No solamente quedarnos con la ganancia, sino que con la ganancia y seguir aumentando mucho más la ganancia que ya hemos tenido. Pasamos de emisiones aisladas a solamente producción de palabras. Pasamos de palabras a frases, de frases a preguntas. ¿Y qué queremos, y hasta dónde queremos llegar? A narración. A producciones, como lo dice aquí, a producciones mucho más organizadas y con mayores intenciones comunicativas. Por ejemplo, antes muchos de nuestros niños decían baño, ahora preguntan, ¿puedo ir al baño, por favor? Teacher, voy a ir al baño. O sea, ya ellos logran estructurarnos oraciones mucho más elaboradas. El uso de la aplicación nos ha permitido avances importantes en la expresión de emociones y deseos que uno tras una de nuestras grandes dificultades dentro del colegio es la expresión de las emociones, porque para ellos es muy complejo describir emoción que es alegría, que es estar triste, que es sentir enojo. Les complica mucho poder entender qué significa eso. Casualmente, uno de nuestros niños, hoy en clase, los niños de los grupos más grandes, le preguntaban a la teacher Carla, ¿qué es aburrido? ¿Qué es ansiedad?
Inclusive le preguntaban, teacher, ¿qué se siente estar aburrido? O sea que ya hemos logrado llegar a preguntas mucho más complejas como lo que es lograr entender esa emoción que posiblemente ellos sienten, pero todavía no le han dado ese nombre, que es estar aburrido. Facilitando que el usuario comunique necesidades, preferencias y estados afectivos de maneras más claras. Esto ha impactado de manera positiva a todos nuestros niños. ¿Por qué? Porque en sus habilidades sociales ellos, como mencionaba, han fortalecido mucho eso de sus habilidades sociales, en donde ellos pueden preguntarle a su compañerito si quieren jugar, inclusive quieren preguntarles por qué estás llorando. Estás llorando. Ellos han logrado la parte social mediante lo que es el lenguaje. Aún trabajamos mucho el compartir, aún trabajamos mucho el trabajo en equipo, les cuesta un poquito más, claro, por muchos conceptos familiares diferentes, por ejemplo, que son hijos únicos, son pequeños en la familia, es el más consentido, obviamente le cuesta un poco porque la atención cae sobre ellos y al estar en un ambiente donde hay muchos más niños, donde posiblemente todos tengan las mismas edades, a ellos se les dificulta un poco más el compartir. Claro, esto no quiere decir que no lo hagan, porque a la hora de nosotros, los teachers, explicar a ellos ya logran comprender que ellos no son los únicos en la actividad, sino que hay muchos más e incluso ayudan a sus compañeritos en la actividad. Uno de las observaciones que más he visto de los niños es cuando, por ejemplo, uno se está portando mal y el compañero empieza, ya, siéntate, pórtate bien. Y es algo como que, oh, wow, o sea, ya no es solamente de que quiero jugar, me quiero saltar aquí, no, sino es que ya también ellos saben mediante el lenguaje cómo regular, que es una también de las herramientas más fuertes que le estamos dando a nuestros niños, que mediante el lenguaje ellos también puedan regular y saber que uno de sus compañeritos le diga al otro, ya, siéntate, pórtate bien, vamos a sentarnos, es hora de trabajar. Es una de las herramientas de que el compañito imita la conducta de quien le está diciendo, ya siéntate, pórtate bien. Eso es uno de nuestros logros, una de las cosas que más llevan satisfacción de nuestros pequeños. Porque como dice, promueve una mayor integración con sus pares, fortaleciendo sus habilidades comunicativas en distintos entornos. Porque ya ahora, gracias a que tenemos un compañerito que logra entender, comprender e inclusive lograr calmar a otro compañerito, todo el salón o todos los salones logran un de trabajo en donde ellos puedan seguir adquiriendo habilidades, obviamente, propias de su día a día para fortalecer sus habilidades comunicativas, sociales, pero también sus habilidades académicas. Como mencionaba, todo lo que se ha conversado sobre el uso de SIBO, la adquisición de vocabulario, la mejora en la estructuración de frases de los niños nos lleva a un punto en el cual es muy importante el desarrollo de la narrativa. Pero, ¿qué es la narración? Como se menciona en la presentación, es la habilidad lingüística más compleja porque requiere organizar, estructurar, comunicar ideas de manera coherente. Porque ellos pueden, como menciono, interactuar, eh, preguntar, pero cuando ellos reciben la pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Muchos de nuestros niños, algunos niños, no logran poder responder esta pregunta. Porque tal es una pregunta muy compleja para ellos, que todavía estamos trabajando, o simplemente pueden lograrlo, pero no tienen la organización y la estructura para poder organizar ese discurso y decirle a mamá, a papá, abuelito, abuelita, hoy me fue muy bien, jugué con mi compañerito, hice una actividad muy bonita con la teacher, me porté mal, me porté bien, me porté bien, pero peleé con la teacher también. Entonces, es una habilidad muy compleja porque requiere demasiadas organizaciones para ellos poder expresar. Y hay dos maneras de expresar, tanto oral como escrito. La oral, que es la que utilizamos en el día a día, y utilizamos todos los seres humanos, porque es la manera donde todos los seres humanos usamos, de manera oral, donde podemos pues exponer lo que vivimos, sea una buena o mala noticia, algo bueno o malo que nos pasó en la mañana, en la tarde,
inclusive de poder describir cosas que pasaron hace un año atrás o 2 años atrás y transmitir en ese momento lo que sentimos, la experiencia, cómo lo vivimos, inclusive lograr transmitir conocimiento, que es muy complejo, como mencioné, es muy complejo realizar esto porque él requiere funciones ejecutivas y cognitivas, que es lo que mencioné anteriormente, de memoria, corto plazo, yo acordarme lo que pasó ayer, lo que pasó hoy en la mañana, a largo plazo, yo acordarme lo que pasó hace 6 meses o hace un año atrás. Atención, porque yo me tengo que concentrar, concentración también, donde yo me tengo que concentrar, analizar, buscar en mis recuerdos lo que sucedió para yo poder tener una secuencia temporal y contar. Y tener la atención de no desviarme del tema de lo que se está conversando, porque de los puntos o de las funciones donde se le trabaja y se ataca mucho a los niños aquí en la escuela es la atención. Porque nuestros niños tienen vocabulario, tienen escritura, pero a la hora de ellos tener la atención, fijarse en nosotros, para ellos poder realmente prestarnos atención, es muy complejo para ellos porque estamos involucrando muchas funciones juntas que ellos todavía están trabajando, fortaleciendo o adquiriendo incluso. Entonces la narración es muy complejo para ellos. Como mencioné, es la habilidad lingüística muy compleja para ellos. La escrita es un acto que obviamente lo mismo que la oral, pero de manera mucho más sentada, por decirlo así, porque ellos, pues, les toca escribir. Esto, ¿qué es los aspectos importantes? Toda narración tiene que ir con la comprensión, eh, con respecto a la comprensión de todo lo que nos está pasando en el día a día, porque es una habilidad muy alta. Es una producción escrita, las producciones pueden ser escritas, orales, pero deben tener coherencia. ¿Qué se refuerza? Comprensión del lenguaje, ampliación del vocabulario, organización sintáctica. ¿Qué quiere decir ampliación del vocabulario? Que utilizamos sinónimos, utilizamos antónimos, utilizamos plurales, singulares, utilizamos conectores, palabras mucho más altas todavía de las que ya tienen. Eso es ampliar también el vocabulario del niño. Eh, Organización sintáctica, que es, pues, obviamente lo propio de que el discurso tenga coherencia, tenga sentido, una secuencia temporal, tenga un inicio, un medio y un final, porque todo tipo de historia, aunque sea experiencia vivida, debe tener un inicio, un medio. ¿Qué son las habilidades implicadas? Perdón. El uso de conectores, como mencioné, la coherencia y cohesión y uso adecuado del vocabulario. Como anteriormente, ellos pueden tener mucho vocabulario, pero si no le dan funcionalidad, es una ganancia perdida. Y el objetivo es que nuestros niños tengan un vocabulario que ellos puedan darle funcionalidad al mismo. Siguiente. ¿Cuál es el proceso que más utilizamos ahorita para llegar a la narrativa de nuestros niños, tanto oral o escrita? Es este tipo de actividades, secuencias temporales, donde el niño va a tener que organizar las imágenes que se encuentran en desorden en 1, 2 y 3, que es técnicamente inicio, medio y final. Posteriormente, realizar esta actividad. ¿Qué hace el niño? Narrar lo que él está observando en cada una de las figuritas. Por ejemplo, la primera actividad es mucho de los pequeñines, donde, por ejemplo, tenemos el huevo, la gallina y los pollitos. La gallina es la imagen 1, el 2 son los huevos y la 3 son los pollitos. Yo le pregunto a los nenes, a los chicos, ¿qué sucede aquí? Cuéntame tú qué está sucediendo. Usualmente suelen realizarse porque como estamos en la adquisición de los artículos, pollo, los huevos, nacen los pollitos. Muy bien. ¿Qué hago yo? Reforzar. El pollo puso unos huevos y hoy nacieron sus pollitos. Y le hago lectura comprensiva. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hace el pollo? Puso huevos. ¿Cuándo nacieron los pollos? Hoy. ¿Cuántos pollitos nacieron? 3, 4 pollitos. Todo esto fortalece sus habilidades lingüísticas, porque no es solo
que ellos comprendan texto, no es solo que vamos a hacer una lectura y quiero que tú me respondas preguntas de lo que te leí o leíste. Es que ellos puedan, inclusive preguntas como las que acabo de realizar, se les pueden realizar en su día a día y ellos puedan responderla, que es una de las partes de la pragmática de los niños y más de nuestros niños que están más afectadas. La segunda parte de cómo nosotros adquirimos la narrativa o fortalecemos la narrativa de nuestros niños es, por ejemplo, escuchamos un cuento de manera oral, el niño posteriormente a escuchar el cuento tiene una hoja donde está toda la secuencia del cuento, pero en total desorden, en donde el niño va a tener que prestar atención, utilizar su memoria, recordar cómo era la secuencia del cuento, concentrarse para poder organizar cada una de las imágenes y no equivocarse en la secuencia. Y luego, ellos tienen dos opciones. La primera opción es relatar la historia original o la dos, que es la que yo siempre utilizo. Vamos a redactar la historia, pero cada uno de ustedes va a crear o darle su toque personal. El patito feo totalmente es una actividad que trabajamos hace un par de días. Uno de los niños me dice, el patito feo no era feo, era un patito que nació en una familia que era de patitos y él era un cisne. Y era un cisne muy bonito. Pero él pensaba que era un patito. Y el niño comenzó a relatar una historia que era muy parecida a la original, pero con sus palabras, dándole un giro totalmente diferente a la historia. Inclusive al final realizando preguntas a los compañeros de lo que él había narrado. Entonces son unas habilidades que es una de las habilidades que más le gusta a ellos porque es como que la imaginación de ellos fluye en las actividades y ellos se sienten dueños de la actividad. Es algo que ellos sienten que es propio, es suyo y que ningún compañerito lo puede copiar o lo puede cambiar porque no es de él. Y así sucede con cada uno de los niños, una de las actividades que utilizo con los niños más grandes y con los niños mucho más altos, utilizo ya la historia sin ningún tipo de apoyo visual. El niño simplemente tiene que crear un cuento, darle nombre a ese cuento, narrar ese cuento, darle un inicio. Yo le pido mucho a ellos eh, que hagan historias con un desarrollo mucho más extenso. El inicio, donde cada uno de ustedes va a tener que describir el lugar, personajes, el contexto, darle a ese momento, darle una fecha, una hora, un tiempo, darle al inicio, al medio. Usualmente el medio lo divido. Hubo un problema, quiero que ustedes crean un problema. Un problema extenso, que Pepito estaba en la casa de Juanita y Juanita lanzó la pelota al patio del vecino. Quiero que ese sea un problema, pero que ustedes hagan un problema realmente extenso, que ustedes sientan que es una problemática muy grande. Y al final, cada uno de ustedes le va a dar solución a ese problema y el cierre de la historia. No es solamente escribir por escribir. ¿Qué debe tener la historia? Sentido, violencia y secuencia. Porque no me vas a escribir que la solución del problema lo encontramos al inicio de la historia, porque no tiene sentido, no tiene coherencia. Y eso es una de las cosas que yo más hago con ellos, que ellos lo hagan, al final analicen si lo que ellos pusieron está bien, que ellos organicen realmente, piensen realmente si lo que ellos están escribiendo tiene sentido. Por ejemplo, hace un par de días, un par de semanas, uno de los niños me dijo que si él podía escribir que en su patio él tenía jirafas. Y yo le dije, eso tiene sentido. ¿Tú crees que en tu patio tú puedes tener jirafas? No. Yo entonces, eso no tiene sentido con la historia que tú estás escribiendo, donde me dices que tú estás jugando con tu amiguito. Después me dice, es que en Panamá no hay jirafas. Por eso no puedo tener una jirafa en mi casa. Y exacto, no puedes realizarlo, no tiene sentido. Para ti sería normal ver una jirafa en una casa. No, ok, entonces ya te respondiste. No, ese es otro de las metas que nosotros creo con los niños, que ellos analicen, porque analizar también es una realidad muy compleja dentro de las habilidades que los niños trabajan. Comprender qué está bien y qué está mal para ellos es muy complejo. Inclusive en su día a día es muy complejo realizarlo. De ellos saber qué acciones están mal, qué acciones están bien.
para ellos es muy complejo. Ellos piensan que todas las acciones son normales y no. Hay acciones que están mal y que tienen consecuencias. Y hay acciones que están bien y que se pueden felicitar. Siguiente, dice, ¿cómo culminamos la docencia? Bueno, se determina el uso del Seaborg o de cualquier aplicación comunicativa optativa, pero en especial Seaborg, la que nosotros implementamos en el colegio, ha generado avances significativos en el desarrollo comunicativo, evidenciándose un aumento en el vocabulario, una mejor estructuración de frases, una mayor capacidad para expresar emociones y deseos de forma funcional. Estos logros reflejan un progreso importante en la intención comunicativa y en la participación activa del usuario en el sector, de cada sector. Esto tiene, en resumen, una secuencia. La primera es fortalecer el vocabulario de nuestros niños, buscar herramientas para poder aumentar el vocabulario del niño, bombardear al niño de todo lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que yo siempre menciono es, los niños son una esponja. Cada uno de ellos absorbe toda la información que se les brinda en el contexto social y familiar. Dos, enseñarle a cada uno de nuestros niños que ese vocabulario que posee es propio, que tiene un uso, una personalidad y que ellos se tienen que apoderar de ese lenguaje. Nosotros tenemos que darle las herramientas a ellos para que ellos logren entender y comprender. Y el paso tres es la estructuración, la narrativa de su lenguaje. ¿Qué quiero decir? Que ellos sepan que ellos no solamente es contestar preguntas, no solamente sabérsela los significados de cada uno de las palabras que ellos adquieren, sino que también ellos puedan crear, imaginar, que es una de las habilidades que actualmente muchos niños ya no adquieren, la imaginación, ya no tienen la creatividad para poder ellos inclusive inventarse juegos. Yo con los más pequeños invento juegos, les doy a ellos el mando de ellos crear el juego, porque ellos necesitan tener imaginación y la imaginación fortalece todas las habilidades lingüísticas del niño. Siempre recordar, como yo menciono, el juego simbólico es una de las herramientas más fuertes que tenemos con nuestros niños porque es la manera en que ellos adquieren mucho más rápido el lenguaje, es una de las maneras donde ellos adquieren mucho más rápido sus habilidades sociales, emocionales, porque es muy realista, es muy parecido a lo que sucede en su entorno, en su día a día. Siempre enseñar a nuestros niños, o mejor dicho, orientar a nuestros niños a que si hay algo bien, hay algo mal, no hay manera de que nos podamos entrar en frustración. Y si entramos en un proceso de frustración, saber que tenemos voz, tenemos cómo nosotros decir estoy enojado. Por ejemplo, una de nuestras niñas dice, no, estoy triste. Una de las más pequeñas dice, no, estoy triste. O como uno de nuestros más chiquitines, estoy estresado, estresado. O a lo contrario, relax, relax. Entonces que ellos sepan, o inclusive escuchar la palabra relajado, relax, respiro. Y ellos saben que mediante este tipo de palabras que ellos pueden entrar en un ciclo de relajación, respiro, respiro y logran regularse sin entrar a una crisis. Este tipo de herramientas es el método que más utilizamos dentro del IPP para nuestros niños, adquisición de lenguaje, aumento vocabulario, estructuración de frases, comprensión, funciones cognitivas, ejecutivas, y con el objetivo de llevar a nuestros niños a fortalecer todas sus habilidades en el área del contexto social como en el área pedagógica. Muchas gracias a la licenciada Karen, a la licenciada Carla por acompañarnos. Gracias, A licenciada. la señora Erika, que nos acompaña. ¿Va a hacer alguna pregunta, señora Erika? Sí, voy entrando a una reunión a las 1:45 y quiero dar las gracias por este espacio que han tenido. Y sí tengo que recordar a mi esposo que mandemos una tablet, porque es un Santiago no le mandamos una tablet para allá. Pero con toda la charla que me han dado, y tendría más convencido de su uso. Así que vamos con eso. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. No. Gracias a usted y gracias siempre por acompañarnos. He sido todo por el día de hoy. Esperamos que todo lo que haya explicado, disculpe, la licenciada Karen, sea de ayuda de ustedes, para ustedes. Y recordándoles siempre de que la escuela tiene las puertas abiertas para cualquier consulta, cualquier información que quiera saber sobre el programa. Estamos a la orden para siempre apoyarnos en eso.
Le damos las gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo taller para padres. Gracias.